el culto, pidiendo una oración para que el Señor nos bendiga y podamos entender su voluntad a través de su palabra. Nos ponemos en pie si es posible para orar. Dios y Padre que moras en lo alto del cielo, te ruego en esta hora que tú escuches mi oración y en tu grande misericordia nos presidas y nos ayudes en este culto. Visítanos con el entendimiento suficiente para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hemos querido comenzar este culto un poco diferente, primero con la enseñanza, para dar el tiempo a la enseñanza y que después no se nos corte. Y como les dije el último viernes, pues he querido preparar un tema con el propósito de dejarlo a la familia. Porque como ya ustedes saben, desde hace un tiempo hacia acá, después que uno llega viejo, empieza a preocuparse por el futuro después que uno no esté. Entonces todo lo que estoy haciendo con esto de compilar mis escritos, mis estudios, es con el propósito de dejárselo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Porque veo que a veces la persona muere y no dejó nada, ni dicho ni escrito. Y entonces después los hijos dicen, no, porque papá decía tal cosa. Y yo, no, es lo que decía esto otro. Y entonces, ¿cuál es el que tiene la razón? Pero si papá hubiera dejado escrito, hubiera dejado grabado lo que él pensaba, él puede decir, dice, no, mira, dice, él dijo esto. Entonces, el propósito de esta clase, en esta noche, es tratar el tema de los dos cimientos. Como sabemos, si le preguntáramos a Edward qué son los dos cimientos, él fácilmente lo podía decir porque él canta la cancioncita esta del que edificó su casa sobre la roca y del que edificó su casa sobre la arena. Esos son los dos cimientos, la roca y la arena. Quiero antes de comenzar a explicar el tema, decir de qué no se trata esto. O sea, el tema no se trata de la salvación. No vamos a hablar de la salvación. Si fuera a hablar de la salvación, pues usaría este texto muy apropiado de Romanos 10, 8 al 10, que dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, si alguien preguntara cómo puedo ser salvo, la respuesta que le dio el apóstol Pablo precisamente a uno que le hizo esa pregunta, al carcelero de Filipo, fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esta noche no vamos a hablar de la salvación. La salvación es una prerrogativa de Dios y nadie tiene derecho a decir quién tiene y quién no tiene salvación. Cree en el Señor Jesús. El tema es la edificación de nuestra casa aquí en este mundo. ¿Cómo edificamos nuestra casa aquí y ahora, en esta tierra? Por eso el texto que hemos usado es otro, porque nos vamos a referir primero y ante todo a nuestra vida cristiana, o sea, a toda la creencia y la práctica de nuestra vida cristiana, de lo que nos ocupamos aquí en esta tierra, el tiempo que vivimos aquí. Eso primero y ante todo. Cómo edificamos la casa de nuestra vida cristiana. Y también, pues, cómo edificamos la casa del matrimonio, cómo edificamos la casa de los hijos y los nietos, o sea, de la familia. Tiene que ver con nuestra vida cristiana y con nuestra familia, el tema que vamos a tratar. Por eso el texto es este, de Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Por eso les decía el viernes pasado que quería tratar un tema serio, un tema bien serio, y vamos a ver por qué. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante.
semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué significa este texto? Si a cualquier cristiano nosotros le preguntamos, ¿quién es la roca? ¿Qué va a responder? Cristo, ahí está. Amén. ¿Eh? ¿Quién es la roca? Cristo. Sin embargo, este texto dice todo lo contrario a eso. La roca no es Cristo. Todo lo contrario a esto es lo que dice este texto. Porque cuando decimos Cristo es la roca, pues lo primero que viene a la mente es confesar a Jesucristo, creer en Jesucristo, ir a la iglesia, levantar las manos y adorar a Jesucristo, confesarlo con nuestra boca, y es Señor, Señor, Señor. Pero si digo Señor, Señor, y no hago lo que Él dice, ¿estoy edificando la roca? ¿Es solo Cristo? ¿Es solo su nombre? No. ¿Qué es la roca? Cristo. Obedecer a las palabras de Jesús. Amén. Ese texto lo que nos indica no es que confesemos a Jesucristo. Por eso dije al principio que no vamos a tratar asuntos de salvación. Vamos a tratar asuntos de edificar la casa, nuestra casa espiritual, nuestra casa, nuestra vida cristiana y la casa de nuestra familia. Para edificar bien la casa nuestra en la tierra no basta confesar a Jesús. No es decir Señor, Señor, este texto dice todo lo contrario a lo que se cree. Quien me dice Señor, Señor, pero no obedece a lo que yo les digo que hagan, es el que edifica la casa sobre la arena. Pero el que obedece a las palabras suyas, edifica sobre la roca. Entonces la roca no es Cristo. La roca es la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús. Y practicar, no solamente que ella sola es practicar la doctrina de Jesús. Ahora bien, ¿dónde están las palabras de Jesús? ¿Dónde están? En la Biblia. Bueno, directamente. En la Biblia. Ahí en la Biblia, claro. En la Biblia. Sí, correcto, en la Biblia. Sí, como Ese es- en el libro de Dios. Ok, ese es el libro de Dios. Qué bien. Pero... No, déjalo que hable. Él tiene derecho a hablar. El libro de los fariseos era en el capítulo de las, pero el de la Biblia está en capítulo 8. Ah, sí. Pues las palabras de Jesús están directamente de primera mano en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No están en otro lugar. De primera mano, directamente ahí. No sé si ustedes se han fijado que hay ciertas ediciones de la Reina Valera que tienen las palabras de Jesús en rojo. Porque en esos 4 libros también están los relatos, están los comentarios, las ideas de los autores. Y por eso se resalta lo que dijo Jesús directamente. Vamos a encontrar ahí las palabras de Jesús. Ahora, indirectamente, de segunda mano, a través de la revelación, vamos a encontrar las palabras de Jesús también en Pablo y los otros autores del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el Evangelio, escribió a los Gálatas, que el Evangelio que él recibió no lo recibió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar el más grande desafío para poder entender y cumplir con esas palabras de Jesús? Fíjense, no estoy hablando de un estorbo, de una dificultad, porque eso lo podemos encontrar en nosotros mismos. Es un desafío. ¿Dónde vamos a encontrar el desafío más grande para poder comprender, poder entender esas palabras de Jesús que están ahí? Son las palabras de Jesús que están ahí en el Nuevo Testamento, principalmente en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Si queremos escuchar a Jesús, es el Nuevo Testamento donde tenemos que ir. No la tiene un teólogo, esas palabras no las tiene un rabino, no las tiene una iglesia. Están en el Nuevo Testamento.
Ahora, ¿cuál es el más grande desafío que vamos a encontrar nosotros para entender y practicar esas palabras de Jesús? En los dogmas, las doctrinas, las tradiciones y las costumbres de las instituciones religiosas. Y este es el asunto serio del que yo quería hablar. Les dejo cuando me vaya de este mundo, en un mundo donde cada vez pululan más las instituciones religiosas, con sus doctrinas, con sus dogmas, con sus tradiciones, con sus costumbres. Y en eso, en las instituciones religiosas, es donde más vamos nosotros a encontrar un desafío para la obediencia, la comprensión y la obediencia a las palabras de Jesús. ¿Por qué existen las instituciones religiosas? ¿Cristo mandó a fundar instituciones? ¿Cuál fue la orden de Cristo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuándo surgen las instituciones religiosas? Cuando empieza la confrontación de los hombres unos contra otros. La institución religiosa no es una creación de Dios. La institución religiosa es una creación del hombre. Hasta el siglo XVI, una sola institución religiosa dominó el mundo cristiano, y eso es una cosa que ignora la gente, pero es la realidad de la historia. Una sola institución religiosa dominó el mundo cristiano occidental hasta el siglo XVI. ¿Bien hasta cuándo? En el siglo XVI comienza la reforma de Lutero y de otros después, y entonces empiezan a aparecer instituciones religiosas. Cada institución religiosa es una isla que enmarca dentro de su territorio a un grupo de gente, y no te puedes mezclar con nosotros. Y ya viene la verdadera y el otro está equivocado. Las instituciones religiosas no fueron creación de Dios. He llegado al cabo de los años a la convicción de que al Evangelio de Jesucristo no pudo haberle caído plaga peor que las instituciones religiosas. Las instituciones religiosas dividen a los cristianos, los separan, los hacen diferentes unos de otros, los ponen en rivalidades. Por eso no creo, he llegado a la convicción de que no hay institución religiosa fundada por Cristo. Cristo nos mandó a fundar eso. Por eso en ellas vamos a encontrar, sin excepción, en ellas vamos a encontrar el principal de los desafíos para poder comprender y practicar las palabras de Jesús. ¿Qué riesgo corre quien intente edificar su casa siguiendo los dogmas, las doctrinas, las tradiciones y las costumbres de las instituciones religiosas? Bueno, es fácil de responder. Corre el riesgo de que su casa se caiga. ¿Por qué? Porque no pocas veces estos dogmas, doctrinas, tradiciones y costumbres están en contra de la enseñanza de Jesús. Eso es serio, esto es bien serio. No pocas veces las doctrinas, las costumbres y las tradiciones de las instituciones religiosas están en contra de la doctrina de Jesús, de las palabras de Jesús. Y yo quiero poner algunos ejemplos. Primero, 3 ejemplos del Sermón del Monte. ¿Por qué escogemos el Sermón del Monte para los 3 primeros ejemplos? Leímos el texto base en Lucas. ¿Pero saben qué? En Mateo, en el Sermón del Monte, ese texto es la conclusión. Es el final del Sermón del Monte. Mírenlo aquí. A cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las del Sermón del Monte. Las que dijo en el Sermón del Monte. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles? El Sermón del Monte, y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos,
Soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Las palabras del sermón del monte directamente. Por eso es que hemos escogido los 3 primeros ejemplos que vamos a hablar esta noche, de cómo lo que Cristo dice, las instituciones religiosas le pasan por arriba, ni lo tienen en cuenta. Y vamos a ver cosas sencillas, no son cosas tan serias. El cuarto ejemplo que vamos a poner sí es un poco serio, pero son cosas simples, sencillas, pero cuando vamos a ver a Jesucristo nos damos cuenta que las instituciones religiosas ni se dan cuenta que son palabras de Jesús. Por eso he puesto a esta sección este título: ostentación versus secretismo. O sea, vamos a referirnos a ciertas prácticas religiosas que Jesucristo dijo que debíamos de hacerlas en secreto. O sea, Jesucristo estableció un secretismo, un cubrir de silencio a estas prácticas religiosas, y en las instituciones se usan como ostentación, pasándole por arriba a lo que Jesucristo dijo que debía ser en secreto. El primero es sobre la limosna. Mira lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 6, 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál institución religiosa no hace del pago de los diezmos y las ofrendas un acto público? ¿Cuál es la que recibe o pide los diezmos y las ofrendas sin que nadie se entere quién lo dio ni cuánto dio? Puede que alguna la haga. De las que yo conozco, ni una sola hace eso. Los pagos de los diezmos y las ofrendas son actos públicos de ostentación, para alabanza, para gloria del que da, y para vergüenza y crítica del que no da. O pasan un platillo delante de todo el mundo. Allá en mi pueblo, los muchachos en el trabajo mío, cuando yo trabajaba, me decían: oye, te pasan el cepillo, vas a la iglesia y te pasan el cepillo. Todos lo hacen. O te pasan un platillo, o como yo visitaba una iglesia, me pasó, cuando visitaba una iglesia de joven, no pasaban el platillo ahí. Pero al fondo había como una cajita, un alfolí, y entonces a la hora de salir en fila, cuando iban saliendo en fila para saludar al pastor, pues cada uno echaba su sobracito ahí en la fila, y al lado del cajoncito había un diácono que le daba las gracias y le hacía una reverencia al que echaba el sobracito. Al que no echaba el sobracito se quedaba tieso, una hacía una reverencia y le daba gracias. Todas las instituciones religiosas hacen del pago del dinero un acto público de ostentación. Se ponen listas, a veces que se ponen listas con los nombres de toda la membresía, al lado lo que pagó cada cual, y el que no pagó está en blanco. Y claro, el que da, y mientras más da, ¿cómo se siente? Yo orgulloso. No, yo doy, y yo doy, y yo doy. ¿Y qué de las palabras de Jesús? ¿Qué de esta palabra que dice: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha? Es difícil, imposible, es una hipérbole. Mis dos manos están conectadas a mi cerebro, y lo que hace uno, la otra se entera. Es una hipérbole, es una exageración, pero hasta dónde Jesús pide el secretismo. No sepa tu izquierda, cuando das dinero, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, las instituciones religiosas le pasan por arriba a esto. Y hoy más que nunca, hoy se predica para que la gente pague diezmos. Los predicadores, muchos de ellos están dedicados
a pedir diezmos y a pedir ofrendas, para que Dios te bendiga, para que tengas mucho más. El segundo ejemplo que quería poner sobre la oración. Dijo Jesús estas palabras, miren esto. Cuando ores, adelante. Jesús dijo estas palabras. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué institución religiosa de hoy no hace de la oración un acto público? ¿Cuál es? La que no practica la oración públicamente. La que no ora públicamente. ¿Cuál es? La que lo hace. Todas hacen de la oración un acto público de ostentación. Hola. Hola. Vamos a parar el video porque se cayó la camarita ahí. ¿Lo paro? No apagues, graba lo que hay. No me lo hace. ¿Cómo lo está saliendo? No, ahora se acabó. Graba, Y así. tipo, graba lo que hay. Ahorita está. ¿Qué hay? ¿Cómo están? En esta pausa comercial. Ponme ahí la imagen. Del agua, No, el Hugo. El Hugo, a ver si se está viendo. No, Pipo. Mira, Pipo. La cámara de la conexión con la llamada. No, Pipo. Pipo. La llamada. ¿No se está viendo? Precisamente es lo que quiero. Salir ahí a ver. Bueno, vamos a poner empezamos el culto con una oración como con la que con la predicación. Ah, pero claro. Hablando de los dos cimientos. ¿Qué cosa? Que estaba puesto en el. Ajá. Estaba puesto en el audio. Mira, graba lo que Todavía está no. allá. Wait. Eduardo, graba lo que está en el disco, lo que está en el disco, grábalo. Porque si no se va a perder. Ya lo que ella había formado. Entonces, ella no ha parado, ¿no? Ah, no ha parado. Ella no ha parado. Sí, ¿Qué grabando. cosa es? ¿Y por qué dice que no? ¿Qué cosa es la roja? Whatever, si sirve, está bien. ¿Qué cosa es la roja? Está saliendo ahí. ¿Qué cosa es la roca? ¿Cómo que qué cosa es la roca? Es que está fundado sobre la roca. ¡Ah! Bueno, Pero dice Pipo que eso ya está grabando en mí. No has dejado de grabar. Yo no dejaba de grabar. Bueno, decíamos que cuál es la institución religiosa que no hace de la oración un acto público. ¿Y qué de las palabras de Jesús? Cuando- Las palabras de Jesús se están refiriendo a la especulación en las calles o también se está refiriendo a la oración pública. A la oración En el pública. culto. Esa es una buena pregunta, porque lo primero que pensamos es que Cristo lo que está condenando es la hipocresía de la oración. Cristo está diciendo que no hagas como los hipócritas. Está condenando la práctica de la oración, no la hipocresía de la oración.
¿Por qué? Porque al hacerlo públicamente, de la sinceridad a la oración hay el filo de un machete. Y uno lo ve que las oraciones públicas son más discursos que oraciones reales. Son más ostentaciones de que hay poder, porque te voy a ver, ¿qué poder oró? ¿Qué poder tiene para orar? Qué linda esa oración. O sea, es que Jesús está prohibiendo la oración pública porque la oración pública termina en ostentación. Por eso es que puse el título de esto, ostentación contra secretismo. Jesús dice, cuando vayas a orar, no lo hagas como lo hacen ellos en las calles. No es que no lo hagas hipócritamente, ¿eh? No. Jesús no está condenando la hipocresía. Jesús está condenando la práctica de hacerlo de esa manera. No lo hagas como lo hacen ellos, en pie, en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Cuando tú ores, entra en tu cámara secreta y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Pero a eso se le pasa por arriba. A esas palabras de Jesucristo se les pasa por arriba. Y las oraciones en las iglesias cada vez son más largas y más... Porque también no solamente está el asunto de la oración pública, el asunto de la oración sencilla y corta. Dice, y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ha tenido alguno de ustedes la curiosidad de contar el tiempo que se demora en decir el Padre nuestro? De 40 a 45 segundos. Y si Jesús pone aquí, en el Sermón del Monte, el ejemplo del Padre nuestro como una oración sin palabrerías, como una oración corta, ¿qué está queriendo decir con él? Si él dice que ora con pocas palabras, que tu Padre sabe lo que tú necesitas, no hagas con muchas palabras, ora corto, y en el secreto, allí en tu cámara secreta, él sabe lo que te hace falta, ora de esta manera, sencillamente, 45 segundos. Entonces, ajá. ¿Qué tal cuando estaban unánimes en oración? La escritura que dice que estaban todos juntos orando. Sí. ¿Eso es cada uno callado? No dice cómo estaban orando, estaban todos juntos, unidos orando, pero no dice que era una oración pública ni que era callado. Hay que orar mucho, no estamos diciendo que no hay que orar mucho. Lo que estamos alertando, lo que quiero alertar a mi familia, porque se caen las casas. ¿Ven? Que es a la conclusión, el consejo final que quiero, las casas se caen. Se caen las casas. Se caen las casas de un matrimonio, se caen las casas de la familia, se caen las casas de la vida cristiana, se caen. Y ahí están las palabras de Jesús. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esto lo dice. Ora en tu cámara secreta y ora corto. Ahora, como ustedes ven, entonces en las iglesias, no me gusta decir iglesia porque hay una gran diferencia entre iglesia y instituciones religiosas. En las instituciones religiosas se ora largo, se ora mucho, se ora en pie, se ora con las manos levantadas, se repite y se repite en la oración y se vuelve a repetir. ¿No están pasándole por arriba a lo que dijo Jesucristo? ¿A lo que Él dijo con respecto a la oración? Yo creo que le pasan por arriba. Sobre el ayuno, eran los tres ejemplos que quería poner: la limosna, la oración y el ayuno. Dijo esto: cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un consejo a mis hijos y a mis hijos: si el día de mañana, si el día de mañana tienen que sufrir el dolor, porque
Ahora Aclis y Alejandro son hijos, pero mañana van a ser padres. Indefectiblemente. Tienen que sufrir el dolor, la tristeza, por causa de sus hijos. Por cualquier circunstancia que sea. Yo les aconsejo. Entren a su cámara secreta. No proclamen oraciones públicas. No proclamen ayunos públicos para pedir por sus hijos. Entren a su cámara secreta. En su cámara secreta derramen su alma. Lloren. Muéranse de hambre, de ayuno, de oración. Pero ahí donde nadie los ve, donde nadie pueda decidir lo que es su hijo. Mira cuánto está sufriendo por su hijo. Donde ese acto de oración y de súplica no sea un acto de ostentación, un acto para que la gente lo vea, sino de dolor, de sufrimiento y de pesar de verdad. Y yo estoy seguro que Jesucristo va a honrar su palabra. Jesucristo va a honrar su promesa. Les va a dar una respuesta en público. ¿Cuál es la respuesta en público? Rescatar a sus hijos. El rescate de sus hijos. Porque yo veo que lo que pasa es al revés. No solamente que Jesucristo lo dice, yo veo que se están cayendo las casas de los hijos, se están cayendo las casas de los matrimonios, se están cayendo las casas de la familia. Y entonces es oraciones y oraciones y cadenas de oración y ayunos internacionales y todo el mundo se une juntos. Y se siguen cayendo las casas. Se siguen cayendo las casas. ¿Por qué? ¿Por qué? Se siguen cayendo las casas. Ay, Señor, Señor, tú no respondes, Señor, mira a mi hijo, mira. Sí responde. Ya dio la respuesta. Él dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo mismo? Entra en tu cámara secreta, unge tu cabeza y lava tu rostro. Que nadie sepa que estás orando. Que nadie sepa que estás llorando por tu hijo, por tu nieto, por tu ser querido. Él te dará la respuesta en público. Y cuidado, que después que dé la respuesta en público no se les ocurra decir, hey, yo oré, yo ayuné. No lo hagan. No lo hagan. Después que él dé la respuesta en público, glorifiquen a Jesús. No digan siquiera, yo oré. Él me respondió a mi oración. Él respondió a mi ayuno. De eso no se puede hablar. Y no es que lo esté inventando yo. Es que Jesucristo le enseña en su palabra, dice, ¿ustedes no recuerdan la parábola del hombre que vino del campo cansado de trabajar? Vino del campo cansado de trabajar, un esclavo. Y Jesús presenta el caso de que el amo le dice, come. No le dice come. No, primero arremángate y sírveme a mí. Y después que me haya servido a mí, entonces come y bebe tú, le dice al esclavo. Y Jesús pregunta, ¿le da gracias al siervo, al esclavo, porque hizo lo que le mandó? Jesús dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todas las cosas que yo os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que el Señor mandó hacer, esto hicimos. Ni se le ocurre decir, porque querer tomar un poquito de la gloria, del rescate de sus hijos, diciendo yo oré, yo ayuné, y Dios me respondió. Dios, díselo a él en secreto, Señor, gracias que me respondiste, gracias que llegué con mi oración, llegué a ti, pero a él en secreto, no lo digas delante de la gente, gracias a Jesucristo, gracias a su misericordia, gracias a su grande amor hacia mis hijos, él lo reconoce, pero no puedo utilizar. Lo que yo puedo hacer de oración, de ayuno, son trapos de inmundicia delante de sus ojos. De nada sirve acá. ¿Sí? Una oración contestada a veces infunde como que fe y aliento, pienso yo, a algunas personas, ¿no? Como he escuchado yo de testimonios que la gente han dado. Eso también va en contra de, o sea, de cuando te paras, o tú dices, por ejemplo, puedes compartir un testimonio. Yo creo que el testimonio, la recompensa la da Cristo. Desde el momento en que una persona, te digo eso porque es que eso es el filo de un machete. Yo hablo de los días que estuvimos en Tampa, yo oí a una hermana decir,
de que a un hermano le resultó beneficioso o algo, no recuerdo ni qué fue. Sé que la hermana dijo, ese fue el regalo que yo le di con mi oración. ¿Ves? Que a ese hermano se le resolvió el problema porque ella oró y ese fue el regalo que ella le dio con su oración. ¿Qué? A eso llega el hombre. O sea, el hombre, Cristo está batallando contra el ego humano. El hombre lo que quiere es ostentar, lo que quiere es engrandecerse, lo que quiere es glorificarse, como hacía aquella gente, oraban en los cantores de las calles en pie. Es preferible, antes de llegar a eso, no dar testimonio, el testimonio lo va a dar Dios. El testimonio de la grandeza de la oración y de la súplica la da Dios. Él la va a dar en público. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una tendencia a ser visto. Pero claro, si es que la ostentación religiosa es la más grande de las ostentaciones. De ser puro, de ser justo, de ser santo. El hombre tiende a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le pasamos por arriba a estas indicaciones de Jesús sobre la limosna? De los 3 ejemplos, porque hay muchos de Jesucristo, pudiéramos sacar muchísimas enseñanzas que las instituciones religiosas le pasan por arriba. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le pasamos por encima de esa enseñanza, estamos echando en el fundamento de nuestra casa, sea de nuestra vida espiritual, de la enseñanza que damos a nuestros hijos, de nuestro matrimonio, estamos echando el granero, no estamos edificando sobre la roca. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se cae la casa. ¿Se están cayendo? Ahí era la preocupación, se están cayendo las casas. Y nadie se da cuenta que es que lo que tiene abajo es el fundamento de dogmas, de doctrinas, de tradiciones, de costumbres, de instituciones religiosas y no las palabras de Jesús. Cuando usted edifica sobre las palabras de Jesús, su casa no se puede caer. No se puede caer. Porque las palabras de Jesús son la roca. La enseñanza de Jesús es la roca sobre la que tenemos que edificar. Bueno, y este tema ha sido un poco más serio. Más serio en el sentido de que es más grave. El desobedecer. El desobedecer a estas palabras de Jesús. Las jerarquías religiosas. Ya esto no está en el Sermón del Monte. Los 3 ejemplos que puso del Sermón del Monte, ¿cuáles fueron? La limosna, la oración y el ayuno. Simple, sencillo, cosas sencillas. Todas las instituciones religiosas ignoran, desconocen, no hacen caso absolutamente de esas 3 indicaciones. Quisiera que a mi familia hiciera caso hiciera caso. Ahora dice aquí en Mateo 19, 33 al 35. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Las jerarquías religiosas. Esta presunción, la de gobernar a los demás, está en todos los hombres. La sufrían los mismos apóstoles. Los mismos apóstoles sufrían ya al lado de Cristo esta tentación, esta presunción de gobernar a los demás. Hubo 2 de ellos, 2 hermanos, que pidieron el privilegio de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quiénes fueron? Juan Y el hermano Juan y Jacobo, Santiago. Juan y Jacobo. Le pidieron a Jesús sentarse a ambos lados de él. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Claro, todos eran iguales y eran pescadores y publicanos. Y ellos querían ya ocupar los primeros. ¿Ves? Ese virus, esa presunción estaba en ellos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. 4 ocasiones Jesús les habló a sus discípulos que entre ellos no podía haber oficiales, que entre ellos no podía haber jerarcas religiosos, que entre ellos no podía haber hermanos mayores, que el que quisiera ser el mayor iba a ser el último de todos. 4 veces. Esta presunción humana estuvo latente durante todo el siglo I en la iglesia. Miren a Pablo. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo, de todas maneras, os lo he demostrado. Pablo estaba aplicando por ese dicho también, de la presunción de ser. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pero en lo que otro se ha atrevido, hablo con locura, también lo soy. Yo lo sé. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. ¿Estaba o no estaba? Fíjense si estaba. Que él confiesa tener un aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás que lo abofetea, que 3 veces le pidió a Jesús que se lo quitara. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él confiesa, tiene la sinceridad, Pablo, de confesar por qué. Dijo, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte sobremanera, me es enviado el aguijón. Entonces, Cristo le pidió para el aguijón a el apóstol, porque si no te le va de la mano. Si no le pones el aguijón, se le va de la mano, porque esa presunción humana de creerse más importante que los demás y gobernar a los demás, las tenemos todos. Ese bichito lo tenemos todos dentro. No hay nadie excluido. En el caso de Corinto, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de nosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas o yo de Cristo. ¿Ven? Esta presunción humana fue controlada por el Espíritu Santo durante todo el siglo I y no desembocó en la creación de jerarquías religiosas. Uno puede gozarse, uno puede alegrarse al leer el Nuevo Testamento a partir de los hechos de la historia de la iglesia y las epístolas, para darse cuenta que a pesar de que esto estaba latente, de que los hombres estaban vibrantes por dentro por las jefaduras, el Espíritu Santo estorbó durante todo el siglo I esto. Y el gran director, el gran jefe del siglo I de la iglesia fue el Espíritu Santo, para todas las cosas. Y no a través de una jerarquía, sino a través de los profetas, de los que hablaban lenguas, de los que tenían revelaciones, a través de la gente de banco, de la gente sencilla, del creyente simple. El Espíritu Santo dirigía los pies de la iglesia. Cuando se fue a elegir a Pablo y a Bernabé, fue en una reunión de oración donde los profetas recibieron apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra de la que se llamaba. El Espíritu Santo dirigía todas las cosas. Lo mismo para nombrar a estos misioneros, como para incluir a los gentiles en la congregación, como para sencillamente darle el mensaje a uno. ¿Qué fue lo que Felipe recibió del Espíritu? Juntas de cegar. Y ahí entra el predicador de Jehová. Cuando Pablo quería ir por un territorio, el Espíritu decía, no vayas a por acá. Cuando llegó al final del viaje, al frente del mar Egeo, de noche recibió la visión de un varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdame. O sea, el Espíritu Santo estaba en el control absoluto, dirigiendo, guiando, ordenando todas las cosas. Y los hombres se sometieron humildemente, todos estos apóstoles, aunque estaban picados por el mal, se sometieron humildemente al control y a la dirección del Espíritu Santo. Muchísima gente se equivoca y piensa que los títulos de apóstoles, de profetas y obispos eran cargos jerárquicos. Eran dones y ministerios. ¿Saben lo que significa la palabra apóstol? Sí. Enviado. No es un cargo jerárquico. No era que el apóstol era un jefe. Es que él los había enviado a predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eran enviados a predicar. Nada más que eso.
Tenían la misión de predicar, no eran jefes de nada. Uno no ve jefes en el Nuevo Testamento. Ve ministerios y dones ejerciéndose en la iglesia para edificación de la iglesia. Pero ya en los siglos segundo y tercero las cosas cambiaron prácticamente. Ese mal, ese germen que estaba en el corazón de los hombres se desbocó. Ya en el siglo segundo, ya pasados los apóstoles, las cosas cambiaron y surgió el llamado episcopado monárquico. En la historia de la iglesia, el episcopado monárquico pues, es el gobierno de un obispo sobre una ciudad. En la iglesia de una ciudad. Gobernaba absolutamente. Ya en el siglo segundo y tercero se distinguieron tres cargos principales: obispo, presbítero y diácono. Entonces ya la autoridad no radicaba en la capacitación de los dones del Espíritu, sino en un cargo oficial. Fíjense cómo se invirtieron las cosas. Ya la autoridad no radicaba en que una persona tuviera el don del Espíritu Santo y don de lengua o don de profecía y dijera el mensaje de Dios para hacer lo que había que hacer. No. Ya toda esa gente con dones de Dios quedaron reducidos meramente a oyentes en los bancos. Y la autoridad estaba en un cargo eclesial. El obispo en la cabeza, el presbítero y el diácono. Fueron los tres cargos que surgieron ya en el siglo segundo y el tercero. Quiero hablar en particular brevemente de Ignacio de Antioquía. Vivió entre los años 50 al 117, para que ustedes vean hasta qué punto los hombres tenemos ese germen y las instituciones religiosas tienen eso. ¿Qué institución religiosa existe en el mundo que no tenga la jerarquía eclesiástica establecida? ¿Cuál? ¿Y eso? Muy difícil. Fíjense, Ignacio nació en el año 50. Apenas, o sea, Ignacio tendría entre 11 y 17 años cuando murió Pablo. Algunos creen que era discípulo de Juan. O sea, un hombre bien cercano. Es el obispo de Antioquía. O sea, Ignacio es el obispo de la iglesia desde la cual Pablo salió a todos sus viajes misioneros. Es la iglesia centro del evangelismo gentil. O sea, como Jerusalén era de los judíos, de la iglesia de los judaicas, Antioquía fue la iglesia gentil. Ahí se llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Fíjense qué importante la Antioquía. Ignacio era obispo de allí. ¿Saben por qué este cuadro que tenemos ahí aparece un león en su espalda? Porque Ignacio fue mártir durante las persecuciones de un emperador romano y se lo comieron los leones en el sitio de Roma. ¿Y eso? Ahora miren ustedes, este hombre era obispo, pero miren ustedes qué ideas estas de Ignacio, tan contrarias, tan diametralmente opuestas a la orden de Jesucristo. Él escribió varias cartas a distintas iglesias. 7 de ellas las escribió en el viaje prisionero a Roma. Estas son partes de la carta a los Efesios. Dice: sean solícitos en hacer todas las cosas en la armonía de Dios, con el obispo presidiendo en el lugar de Dios y el presbiterio en lugar del concilio de los apóstoles. Seguid todos al obispo, como Jesucristo el Padre, y al colegio de ancianos, como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, reverenciadlos como el mandamiento de Dios. Un hombre que se lo comieron los leones, que fue mártir. Pero ven cómo ya cambió totalmente el sentido del mandamiento de Jesús. Entre ustedes no puede ver eso. No puede ser así. Que nadie sin el obispo haga nada de lo que atañe a la iglesia. Solo aquella Eucaristía, que es la Santa Cena, ha de ser tenida por mano, la que se hace por el obispo o por quien tiene autorización de él. Donde quiera que aparece el obispo, allí acude al pueblo. Así como donde quiera que esté Cristo, allí está la iglesia universal. Wow. No es lícito celebrar el bautismo o la Eucaristía sin el obispo. Lo que él apruebe, eso es también lo agradable a Dios, a fin de que todo cuanto hagáis sea firme y válido. Es decir, se ponía el obispo por encima de Dios completamente. Es decir, lo que él apruebe, entonces es agradable a Dios. Es lo que Dios aprueba. El que honra al obispo,
es honrado por Dios. El que hace algo a ocultas del obispo, rinde culto a Dios. Completamente torcida esa expresión, porque Cristo dice que el que lo honra a él, honra al Padre. Ahora me quedo muy poco. Pongamos pues empeño en no enfrentarnos con el obispo, No, pues, de suerte que así estemos sometidos a Dios. Oye, ¿Ven? ya eso fue en los primeros Esto es, siglos. este es En un el discípulo de Juan, según un dice. discípulo de Juan. Según la tradición es un discípulo de Juan. Ahí cercano a los apóstoles. Nació en el año 50 y murió en el 117. A todo el que envía, miren esto, a todo el que envía el padre de familia para gobernar su casa, hemos de recibirle como al mismo que lo envía. Es pues evidente que hemos de mirar al obispo como al mismo Señor. Dígame usted. Y ya aquí la palabrita esta de gobernar está mala. Ninguno mandó a Cristo a gobernar. A ninguno nos mandó a Cristo a gobernar. Nos mandó como predicadores. Obreros. Os exhorto a que pongáis empeño en hacerlo todo en la concordia de Dios, bajo la presidencia del obispo que tiene el lugar de Dios. Atended al obispo, a fin de que Dios os atienda a vosotros. Esta autoridad dada a los obispos trajo como resultado pocos siglos después que el obispo de Roma se constituyera en el jefe supremo de la Iglesia en Occidente. Nace así el papado y toda una jerarquía eclesiástica piramidal en imitación a los gobiernos mundanales. Lo mismo que Jesucristo había prohibido explícitamente. ¿Estamos claros? Poco tiempo después, el obispo de Roma se hizo con el control, porque esta fue la doctrina que se extendió por toda la iglesia. El obispo. Y el obispo era todo. Bueno, pues el obispo de Roma, como que estaba en la sede del imperio, fue todo para todo el mundo. Así tenemos la pirámide. El papa, los cardenales, obispos, presbíteros y diáconos. Son las 5 categorías semejantes al mundo: rey, duque, marqués, conde, vizconde y barón. Lo mismo exactamente que Jesucristo había dicho cuando los discípulos, picados por este germen, empezaron a preguntar cuál iba a ser el mayor. Y eso pasa entre las naciones. Las naciones son las que tienen esta jerarquía. Entre vosotros no puede ser así. El que quiera ser el primero, el papa no tiene que estar debajo de todo el mundo, debajo de todos. Ahora la pregunta clave es: ¿cuál es la institución religiosa actualmente que no tiene una jerarquía eclesiástica piramidal en su gobierno? ¿Cuál es? ¿Dónde está? De las que yo conozco, todas tienen este sistema. Todas tienen este sistema. ¿Qué? En una se llama superintendente general, en otra presidente mundial, en otra se llama obispo, en otra se llama papa, en otra se llama apóstol. Pero todas tienen en la cúspide un jefe principal y una serie de jefes inferiores hasta la base. Y debajo, aplastados por todos, están los fieles. Está la iglesia. ¿Por qué esa no es la iglesia? Quiero llegar al final a esta conclusión. Esa no es la iglesia. Esa es la institución religiosa. La iglesia está aplastada por esa jerarquía, por esa institución. Entonces, si se caen las casas, si las casas se caen, si las casas se derrumban, ¿por qué eso? Estamos edificando, poniendo como la roca las palabras de Jesús, o dogmas, tradiciones, costumbres, reglas de instituciones religiosas. ¿En serio? Yo quería hablar serio esta noche, porque no quiero que a mis hijos y a mis nietos se les caigan las casas. La única manera, ¿saben por qué? Bueno, voy a decir ya al final el consejo. El consejo de este tema. ¿Saben por qué? Porque estoy hablando con una experiencia. Mi casa fue la primera que se cayó. Mi casa se cayó. Se cayó estrepitosamente.
Y cuando yo empecé a sacar cuentas y a reflexionar por qué, yo era un correctísimo funcionario eclesiástico en esa jerarquía. Fiel, obediente, bien calificado. Yo era un perfecto religioso. Pero cuando aquello todo se derrumbó, porque lo que tenía debajo no era roca, era la arena de la institución, que calificó al individuo y le dijo, tú eres fiel, tú eres obediente, y te vamos a dar este grado, vamos a hacer. Como que esa era la base, se derrumbó. Y cuando se derrumbó, ¿y qué pasó aquí? Y yo no era cristiano. Yo no era cristiano. Yo no edificaba. No estaba edificando sobre las palabras de Jesús. Estaba edificando sobre las tradiciones de una institución religiosa. Y se derrumbó la casa. Y en medio de todo, doy gracias a Dios porque se derrumbó mi casa. Fue mi casa la que se derrumbó. No se derrumbó la casa de mi matrimonio gracias a la valentía y al amor de mi esposa. Ni se derrumbó la casa de mis hijos porque eran adolescentes y no estaban formados todavía. Pero debido a esa experiencia del derrumbe, yo me hice este propósito. Mis hijos no quiero que sean buenos religiosos. No me interesa que observen reglas y normas de instituciones. Quiero enseñar a mis hijos. Jenny tenía 15 años y Eduardo tenía como 11 o 12. Quiero enseñar a mis hijos a ser cristianos y a que aprendan a resolver el principal problema que tiene el hombre en esta tierra, que no es otro que el problema del pecado. Ese es el más grande problema que tiene el hombre en esta tierra, el problema del pecado. Porque a pesar de todo lo fiel que quiera hacer, a pesar de todo lo obediente que quiera hacer, el pecado va a estar ahí porque está dentro del corazón. Está dentro de uno, no viene de afuera. Está dentro. Y el único que limpia el pecado se llama Jesucristo. No hay dogma, no hay regla, no hay mandamiento, no hay iglesia, no hay oración, no hay ayuno que resuelva eso. Eso lo resuelve la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el perdón de Jesús. Y ese es el principal problema que tenemos que resolver. Cuando nosotros resolvemos ese problema del pecado con Jesucristo, Él nos regenera, Él nos cambia y entonces estamos parados sobre roca firme, que son sus enseñanzas y su gracia. Amén. Por eso a mis hijos y a mis nietos les digo, no acepten, nunca acepten una responsabilidad en una institución religiosa que implique un grado jerárquico. No lo hagan, porque están oponiéndose a Jesucristo. Estarán en contra de Jesucristo. Estarán en contra de las palabras de Jesús. No solamente que es que no van a hacer lo que Jesucristo dijo, no, que van a estar en contra de las palabras de Jesús. Cualquier responsabilidad para trabajar, para servir, para ayudar, aplaudimos y decimos que sí. Jerarquías para mandar es en oposición a Jesús. Cualquiera que sea la jerarquía está en oposición a Jesús. ¿Cuál es la solución? En cierta ocasión yo conversaba estas cosas con un hermano en lo personal y él me preguntó así, cuando le expliqué los asuntos de las jerarquías y me dijo, Joaquín, pero ¿cómo se resuelve este problema? Y yo le dije, lo peor de todo esto es que no tiene solución. Esto no tiene solución. Porque la Roma, vamos a decirlo así, Roma nos ha marcado de tal manera que no hay institución. Nosotros mismos aquí formamos una institución religiosa y paramos en eso. No, terminamos en eso. Terminamos en eso. Porque es que nos ha marcado tanto Roma, nos puso un sello que ya no hay quien nos lo quite. La jerarquía, los dogmas, las tradiciones, los grupos. Eso no tiene solución. Voy a decir esto. No tiene solución institucional, pero sí tiene una solución personal. ¿Saben por qué? Porque la relación, y esto es una cosa importantísima que les voy a decir, que atiendan bien esto.
La relación de Jesucristo no es institucional. La relación de Jesucristo es personal. Amén. Y esa es la gracia. Amén. Y esa es la grandeza. Amén. Y esa es la belleza Amén. del Evangelio. Que Jesucristo no se relaciona con nosotros a través de una institución. Amén. Las instituciones son creaciones humanas. Jesucristo se relaciona con los creyentes de persona a persona, de tú a tú. Qué lindo eso. Cuando tú confiesas tu pecado delante de Cristo, así, Señor, perdóname que pequé, entonces tú sientes sientes la gracia, sientes la misericordia, sientes la fuerza, sientes que estás parado sobre una roca. el gozo, la alegría. El gozo, la alegría. Por eso la solución es personal. Y lo primero que tenemos necesidad de hacer es esto: distinguir, hacer una diferencia entre iglesia e institución religiosa. Yo quiero que eso se lo graben, se lo aprendan, lo incorporen a sus mentes y a sus corazones. Una cosa es la iglesia y otra cosa es la institución religiosa. ¿Quién es la iglesia? Cuerpo de El creyentes. cuerpo de El cuerpo de creyentes. creyentes. Las familias que se reúnen con nosotros y cantamos juntos y hablamos al Señor juntos. Los hermanitos que vienen ahí a orar a Dios. No es el nombre. La institución religiosa es un nombre, es un edificio, es una jerarquía, es una serie de leyes y de reglas y de normas. Eso no es iglesia. La iglesia es la familia fulana, la familia fulana, el hermanito fulanito. Esa es la iglesia. Hay que hacer una distinción, una separación entre iglesia e institución religiosa. Lo primero, no separarse jamás de la iglesia. Nunca dejar la iglesia. Nuestros hijos y nuestros nietos tienen que estar en la iglesia, con los hermanos esos, con esos hermanitos, unidos en adoración, en ruego, en servicio a los demás. No separarse nunca. Es un error, es una equivocación. Me voy de aquí porque allá no, allá va a ser lo mismo, allá va a estar otra jerarquía. O voy a hacer una parte, me voy a ir, voy a hacer una parte para mí nada más. No, tampoco. Vas a hacer otra Ya vas a vez. hacer otra igual. Vas a hacer lo mismo. A esa en la que estás, esa iglesia que es el cuerpo de creyentes, en la que no separes de eso. Ora con ellos, habla con ellos, trabaja con ellos. Pero no te separes. Aceptar es la otra recomendación que les doy. Aceptar todo aquello que dicten o practiquen las instituciones religiosas que estén de acuerdo con la enseñanza de Jesús. No porque sea la institución religiosa, no será que lo dicen, es porque Jesús fue el que lo dijo. Aplaudir y trabajar y cooperar con todo lo que pueden hacer que esté de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo en la institución en la que estamos. Pero rechazar, cerrar los ojos y los oídos, volverle la espalda a todo aquello que dicten o practiquen las instituciones religiosas que no estén de acuerdo y peor aún si están en contra de la enseñanza de Jesús. Darle la espalda a eso. No puede ser. No podemos aceptar. ¿Qué va a pasar? Quien haga esto, que se lleva persecución. Fíjense hasta dónde han llegado los problemas estos, que quien quiera hacer caso a las palabras de Jesús va a tener choque con los dogmas, con las doctrinas, con las costumbres, con las tradiciones de las instituciones religiosas y va a padecer persecución. Lo hemos experimentado en nuestra propia carne. ¿Ven? ¿Pero qué es lo que hay con eso? Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La única seguridad que necesitamos es esa. Que la persecución no viene por otra cosa que no sea por agradar a Jesucristo haciendo su palabra. Porque si ya viene por otra cosa, por ciertas circunstancias de nuestra vida, que nosotros queremos sobresalir, que queremos ser jerarcas más que los jerarcas, cualquier cosa de esa, ya no. Pero si es por agradar a Jesucristo y la persecución viene, hay en eso una bienaventuranza. Jesucristo dijo que hay una bienaventuranza. ¿Qué hemos de escoger? Finalmente, ¿qué hemos de escoger? Creer y practicar dogmas, doctrinas, tradiciones y costumbres de las instituciones religiosas, aun cuando estén en contra de la enseñanza de Jesús, y así correr el riesgo de que se nos caiga encima la casa de nuestra vida cristiana, nuestro matrimonio y nuestra familia, o hacer caso a las palabras de Jesús del texto de este estudio. Es obvia la respuesta. Es obvia la respuesta. Quisiera que mis hijos y mis nietos estuvieran muy interesados aquí en conocer las palabras de Jesús.
en estudiar los 4 evangelios, en verse, penetrarse con cada enseñanza, con cada parábola, con cada doctrina de Jesucristo. Esa es la roca. Practicar eso es la roca. Concluyo con el texto base. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante? Al que edificó su casa con la roca. Vino la tempestad contra el matrimonio. Vino la tempestad de la adolescencia. Vino la tempestad de la internet. Vino la tempestad de la mundanalidad. Vino la tempestad de las modas. Vino la tempestad del afán y de la ansiedad por el dinero, por las cosas materiales. Vienen todas esas tempestades. Pero si la palabra de Jesús es nuestra práctica, ajá. No, quiero que al final Leo me cante esa canción. Y Jonathan. Todas esas tempestades que vienen a la vida nuestra, a la vida de nuestros hijos, si estamos practicando las palabras de Jesús, la casa no se cae, la casa no se derrumba. Es las palabras de Jesús, la roca del Señor. Entonces, Edward y yo quisiera concluir esta enseñanza con ese himnito, con ese coro que ustedes cantan. ¿Vas a cantar? ¿La canción por debajo? Vamos para acá. Ahora sí, déjame buscar. Bien. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a los niños. ¿Sí? ¿Está ahí? Vamos a preguntarle a los niños. ¿Cómo dice la cancioncita? Un hombre quiso edificar cerca de la playa junto al mar, sobre la arena junto al mar. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Piedras, acarrió, ¿Construyó? muros, construyó. Pero los muros fue... Oye, la casa fue de ese tamaño, muy grande. En la blanca playa, su casita levantó. Chiquita. ¿Y qué pasó después que hizo su casita en arena? Es que el mar vino. ¿Qué pasó, John? La casita de la ¿Vamos a la arena casita de la arena? se Se cae. 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 Se cae la casita de la arena, se cae. Sí se cae, pero la de Cristo es firme. Firme, no se cae. Ya. Ahí viene. Fuerte. Canta, Johnny. Alto. Vaya para acá, bien, vaya para acá, yo canto también aquí. Vamos a ver qué se muestra que está ahí. Sigue como camina. Ven. ¿Cómo canté? ¿Qué para? En una playa junto al mar, piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podemos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podemos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí, y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú el arquitecto que me debe dirigir.
sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podemos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podemos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podemos vivir. ¡Amén! ¡Miren por esos niños! Bueno, pues, ¿qué tiempo nos queda aquí? ¿No acordás? ¿Qué va? ¿Cuántos minutos queda ya? 1 hora y 11 minutos. Quiero cantar otra. Tipo. ¿Tú quieres cantar otra? Sí, quiero cantar otra. ¿Cuál quieres cantar? La de quién, Jehová. Bien, ven para acá. Levántate, Johnny. ¿Tú también quieres? ¿Quieres cantar? Sí, Johnny, acompáñalo. Nos equivocamos. Bueno, Mamá. vamos a Mamá. terminar con la bendición final. Mamá. O si quieren cantar algo. Esta es mamá. Patita, mamá. Vamos a dar en pie para terminar con la bendición final. Careful. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.